Hola a todos. Hoy es miércoles, 1 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, está con nosotros desde Beirut. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Quiero empezar por lo que ha pasado en Líbano, que ha sido sorprendente. El gobierno libanés ha firmado un memorando de entendimiento, una especie de nueva hoja de ruta entre los dos gobiernos, el de Líbano y el de Israel. Y eso va totalmente en contra de la primera cláusula del memorando entre Irán y Estados Unidos. Por lo que hemos visto hasta ahora, el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, ha salido a decir que nadie va a aplicar ninguno de esos puntos del acuerdo. Y Hezbollah está en contra. Todo gira en torno a Hezbollah, a su desarme y al control de los actos de resistencia. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo en Líbano? Sí, bueno, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam llegaron al poder después del asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y del liderazgo del ala militar de Hezbollah, y tras la caída de Damasco en manos de los escuadrones de la muerte wahhabíes de al-Julani. Fue un momento de euforia para el imperialismo y el sionismo en la región, y creo que pensaron que podrían obligar a Hezbollah a rendirse en esas condiciones. Pero claro, muchas cosas han cambiado desde enero de 2025. Hemos visto un cambio enorme en el equilibrio de poder en la región, después de que Irán y el eje de la resistencia ganaran la guerra contra Estados Unidos e Israel. Mira, este memorando de acuerdo podemos verlo como un acto de deseo, un intento de hacer realidad algo que ya no es posible. Es un momento en el que Estados Unidos e Israel intentan acelerar cosas que quizá habrían podido hacer justo después de la caída de Damasco. Pero ahora el equilibrio de poder en la región ha cambiado por completo, 180 grados. Así que es imposible que Salam y Joseph Aoun puedan poner esto en práctica. El eje de la resistencia está ganando terreno aquí. Cualquiera que pudiera haberse sentido asustado después de la guerra de 2024, de la caída de Damasco y de todos esos asesinatos, y que tal vez se quedó callado y permitió que Estados Unidos e Israel sacaran adelante algo así, ahora ha cambiado de opinión. Cualquiera que antes dudara o se mantuviera al margen, ahora está del lado de la resistencia. Así que no estamos hablando solo del partido Amal o de Hezbollah. Ahora se ha sumado también el Partido Socialista, que representa a la gran mayoría de los drusos del país. El partido Marada y parte de los partidos suníes también están rechazando esto. Así que ahora tenemos a la mayoría de la población en contra y a la mayoría de los miembros del Parlamento también. No hay manera de que el gobierno libanés pueda imponer esta rendición en este momento. Incluso el ejército libanés, que hasta ahora se había negado a recibir órdenes para enfrentarse a Hezbollah, ahora mantiene una posición aún más firme. Se rumorea que el primer ministro y el presidente están intentando destituir al jefe del Estado Mayor, el general Haikal, porque se niega a seguir sus órdenes de enfrentarse a los ciudadanos del Líbano. Tuvimos la visita del comandante del Mando Central de las tropas estadounidenses en Asia Occidental, que vino, al parecer, a presionar al general Haikal para que obedeciera a esas órdenes, y parece que volvió a negarse. Ahora, estamos oyendo rumores sobre la presencia directa de tropas estadounidenses en el Líbano para enfrentarse a Hezbollah, lo cual me parece otro delirio, sinceramente, otro sueño psicótico que están teniendo los estadounidenses. Porque si Estados Unidos llegara a intervenir directamente sobre el terreno para ocupar el Líbano, le iría incluso peor que a Israel. Laith, cuando hablamos del territorio ocupado por Israel, corrígeme si me equivoco, es más que la Franja de Gaza, ¿verdad? Está al sur del río Litani. Han trazado una línea amarilla, pero es una zona enorme, por cierto. ¿Alguien está hablando de esa zona?
de lo grande que es y de cuál es su propósito. Sí, bueno, los mapas que dibujan los israelíes no reflejan realmente la realidad de las zonas que están ocupando. Representan lo que ellos quieren que sea un área libre de combatientes de Hezbollah o de resistencia, pero esa no es la realidad de los lugares que están ocupando. Están ocupando, sí, una zona muy grande, mucho más grande que la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza es literalmente una sola ciudad con sus alrededores. Eso es lo que es la Franja de Gaza. Y cuando hablamos de Rafah o de Jan Yunis, son simplemente barrios o suburbios. Leith, sorry Perdona que te interrumpa. Este es el mapa que publicaron los israelíes. published. Sí, y eso no coincide con las zonas que realmente ocupan. Vale, cuando miras el mapa, la costa hasta donde llega esa línea amarilla, sí, ahí están ocupando. Pero si vas más hacia el interior, eso ya no es cierto. Lo mismo pasa en la zona central. No la ocupan por completo, solo la mitad. Y otra vez, en la esquina del oeste ocurre igual. Esa zona no está ocupada de esa manera. Es la línea imaginaria que quieren tener, pero que ahora mismo no controlan. Incluso ahora, truth enfrentamientos muy fuertes, estamos por Kirlon en una emboscada. Hezbollah está resistente en todos los mapas. Y los israelíes ni siquiera pueden mantener el control de las aldeas que ocupan ahora mismo. Son las aldeas de primera línea y de segunda línea. Esas son las que están ocupando, y algunas de tercera línea en los alrededores. Pero nada más. El resto son zonas en disputa que no controlan. Y eso es precisamente lo que los israelíes están aprovechando. El hecho de que no hay medios sobre el terreno por la cantidad de periodistas que han matado o atacado. Así que, ni siquiera los medios de la resistencia van más allá de esa línea amarilla, simplemente porque serían atacados. Pero las aldeas al sur de esa línea no están todas ocupadas. Una de las partes, uno de los párrafos del memorando de entendimiento, trata sobre la ayuda militar al Líbano. ¿Qué significa eso para el Líbano? La ayuda militar de Estados Unidos al Líbano. Tiene que haber una historia detrás de eso. Sí, sí. Quiero decir, el ejército libanés siempre ha recibido ayuda militar de Estados Unidos, pero en forma de unas pocas ametralladoras y aviones Cessna, aviones de hélice, algunos con 20 o 30 años de antigüedad, e incluso algunos helicópteros que se estrellaron hace unos años. Así que Estados Unidos siempre ha tenido cuidado con las armas que entrega al ejército libanés, incluso cuando al mando hay generales, digamos, colaboracionistas. Porque si entregas armas al ejército libanés y de repente un general patriota toma el control, ese equipo podría usarse contra la colonia sionista. Por eso, incluso ahora, cuando Estados Unidos necesita que el ejército libanés se enfrente a Hezbollah, no puede arriesgarse a darle armas realmente efectivas. Así que no creo que vaya a haber un cambio repentino en esa política, sobre todo después de escuchar las declaraciones del general Haikal, que fueron patrióticas, en contra de la colaboración, en contra de enfrentarse a la población libanesa o de usar las armas del ejército libanés contra su propio pueblo. Así que no creo que eso vaya a pasar. Por eso empezamos a oír ese delirio sobre tropas estadounidenses desembarcando en Líbano para enfrentarse a Hezbollah. Y para quienes no lo recuerden, la última vez que Estados Unidos ocupó Líbano fue en 1982 y acabó con la explosión en los barracones. En un solo golpe, los barracones estadounidenses perdieron más de 220 soldados, y el presidente Reagan retiró las tropas en aquel momento con el rabo entre las piernas. Así que, si el aparato estadounidense es lo bastante estúpido como para enviar tropas al Líbano, se convertirán en blanks fáciles para la resistencia. Looking at Leith,
Si miramos al ejército libanés y comparamos sus tres grandes componentes, podríamos decir, más o menos, chiíes, suníes y cristianos. ¿Cuál es la composición de las fuerzas dentro del ejército libanés? Pues aproximadamente entre un 55 y un 60% de los soldados y oficiales son chiíes. 60% of the soldiers and officers are Shia. Okay, so that matches, of course, the real Vale, population. eso coincide, claro, con el censo real de población, pero en Líbano no se ha hecho ningún censo desde 1942. Así que es imposible que el ejército libanés se enfrente a Hezbollah. Si lo hiciera, habría un motín entre los oficiales y los soldados y el ejército libanés dejaría de existir. Y creo que por eso la cúpula militar libanesa es lo bastante inteligente como para no lanzarse a un suicidio, básicamente. Y por eso, por mucho que lo intente, Estados Unidos, o el presidente o el primer ministro del Líbano, no lograrán convencer al ejército libanés de enfrentarse a Hezbollah. It will not succeed in convincing them. We already also saw Ya sabes, también vimos cómo, porque los israelíes conocían esta realidad, estuvieron asesinando a oficiales del ejército libanés durante los últimos 3 meses. El más conocido fue el brigadier, el mariscal de campo a cargo del sector occidental del sur del Líbano, que además era responsable de los mecanismos de comunicación con los israelíes, los estadounidenses y los franceses. Así que fue un asesinato selectivo, porque era un general chií, y puede que lo vieran como un obstáculo para que el ejército libanés colaborara con los sionistas y los estadounidenses. Y eso ocurrió varias veces en los últimos 3 meses. Distintos oficiales del ejército libanés asesinados por los israelíes. Pero eso no basta. Cuando hablamos de un 55-60% de población chií, no va a ser matando a un solo oficial como se cambie nada. Eso significaría ir directamente a la guerra con el ejército libanés, y ni Estados Unidos ni Israel están preparados para eso. Dice que Estados Unidos va a cooperar con el gobierno libanés para perseguir económicamente los actos de resistencia, como si fuera algo nuevo. Yo creo que desde el primer día ya estaban intentando hacerlo. ¿Es realmente algo nuevo? No, al contrario, tienes razón. Esto lleva ocurriendo ya desde hace décadas. El último intento de romper la resistencia por la vía económica fue entre 2018 y 2019, cuando se provocó aquella crisis económica fabricada en el Líbano, y los banqueros colaboracionistas estafaron a la población libanesa, sacando el dinero del país hacia bancos suizos y franceses. Y de hecho, eso incluso aumentó la importancia de Hezbollah y de sus finanzas, porque cada vez más gente en el Líbano empezó a depender de los servicios de Hezbollah, ya fuera en banca, sanidad, educación, alimentación o vivienda. Así que, en mi opinión, Hezbollah es ahora el principal proveedor de servicios sociales en el Líbano. Y si Estados Unidos e Israel siguen atacando a Hezbollah, a sus finanzas y a sus servicios sociales, lo único que consiguen es que cada vez más gente odia a Estados Unidos e Israel, por lo generosa que ha sido Hezbollah con la población. Y es imposible, ya sabes, cortar el flujo de dinero hacia el Líbano, porque en realidad todo el país funciona como un mercado negro. Nadie paga impuestos en ningún sitio. Todos los productos que hay en el país llegan en pequeños envíos. Pequeños empresarios traen un producto y lo venden en el mercado a distintos distribuidores, sin pagar nada al gobierno tampoco. Así que el Estado libanés siempre ha funcionado más o menos como un mercado negro desde 1942. Y eso es algo que no se puede cambiar de repente, ¿verdad? Tiene que haber años y años de construcción institucional en el país para que se detenga la situación del mercado negro y el movimiento de dinero. Así que, ¿cómo van a cortar el dinero de Hezbollah? Eso es otra ilusión. Pero vimos que se impusieron más sanciones a los oponentes políticos del primer ministro Salam y del presidente Aoun, entre ellos el líder del partido Marada, Suleiman Franjeh.
Y la familia Frangé es cristiana. Así que ver la desesperación de Estados Unidos, que empieza a sancionar a líderes cristianos y drusos en el país por su alineamiento con Hezbollah y su proyecto de liberación, en realidad es una muestra de debilidad. Porque dentro de poco no va a quedar nadie con quien los estadounidenses puedan trabajar, ya que todos estarán en la lista de sanciones. Laith, sabemos que, corrígeme si me equivoco, unas 200.000 personas del sur del Líbano fueron desplazadas durante la guerra, durante este tipo de conflicto en esa zona del país. Y esas personas quieren volver a sus casas. Sus hogares han sido destruidos. Y muchas aldeas muy antiguas, fueron arrasadas por los israelíes. Bombardeaban con sus casas, destruyendo todo. Y ahora quieren regresar. Y en este momento, al intentar de alguna forma legitimar, no creo que sea para legitimar la ocupación, tienen que ratificar el acuerdo en el Parlamento. Sin eso, no es posible formalizar este tipo de acuerdo. ¿Es así? Sí, ya hay impugnaciones sobre la constitucionalidad de toda esta negociación que lideraron Nawaf Salam y Joseph Aoun, porque es inconstitucional desde el primer paso. El primer ministro no pidió la autorización para iniciar las negociaciones. Tiene que convocar al Consejo de Ministros, votar sobre las negociaciones, y después el Consejo debe darle el mandato para seguir adelante y negociar en nombre de la nación, cosa que no hizo. Por supuesto, cualquier acuerdo que surja tiene que respetar la Constitución del Líbano y el Acuerdo de Taif. Y el Acuerdo de Taif declara a Israel como enemigo del Estado libanés. Entonces, ¿cómo se puede negociar con el enemigo del Estado del Líbano? ¿Y cómo se puede negociar directamente? Podrías negociar. ¿Qué es el Acuerdo de Taif, Laith? Sí, pues el Acuerdo de Taif es, digamos, el compromiso constitucional que se alcanzó al final de la llamada Guerra Civil, en 1990. En ese momento, todas las partes en Líbano se reunieron en Taif, en el Reino Saudí, y establecieron una especie de estructura de gobierno temporal para el país. Es decir, la constitución que determina quién será presidente, quién será primer ministro y cuáles son las limitaciones de cada cargo dentro del gobierno. Y además, el Acuerdo de Taif declara a Israel como un enemigo y una fuerza de ocupación, y establece que no debe haber ningún contacto directo con ellos. Por eso, cada vez que se celebraban negociaciones entre Líbano e Israel, siempre eran negociaciones indirectas, con una parte intermediaria, como Estados Unidos o Naciones Unidas. Nunca se reunían en la misma sala. Y lo que vimos fue al embajador del Líbano en Washington sentado en la misma sala con los israelíes, negociando directamente con ellos. Eso es una violación de la constitución establecida por el Acuerdo de Taif en 1990 desde el primer paso. Y por último, por supuesto, cualquier cosa de este tipo tiene que ser ratificada por el Parlamento, lo cual es imposible, dado que la mayoría de los parlamentarios votarán en contra. Así que este acuerdo es inconstitucional desde el primer momento, desde el inicio mismo de las negociaciones. Sigue siendo inconstitucional ahora y está prácticamente muerto desde su nacimiento. Por eso, lo único que este acuerdo está haciendo en este momento es servir a la guerra de propaganda de los sionistas, pero nada más. No se pueden crear hechos sobre el terreno que hagan posible este acuerdo sin una confrontación militar directa y la derrota de Hezbollah, algo que no va a ocurrir. Israel no puede hacer realidad esa derrota. El ejército libanés no lo va a hacer. Y Estados Unidos, si llega a intervenir aquí, no podrá hacer nada mejor de lo que ya hicieron los israelíes. Sí, la reconstrucción de esas ciudades y pueblos en el sur del Líbano depende totalmente del desarme de Hezbollah, así lo dice el acuerdo. Y el gobierno, la verdad, me deja asombrado, porque supongamos que están intentando acercarse a Estados Unidos y a Israel y todo eso.
Pero al final, hay que ser pragmático y mostrar algo al pueblo libanés. Si dices algo como el desarme de Hezbollah para reconstruir el Líbano, eso es imposible. Significa que nunca lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad es esa? Según entiendo, el gobierno intenta controlarlo todo, y no, por ejemplo, presionar a Hezbollah para que no reconstruya el sur del país, porque quieren obtener fondos de otras fuentes, básicamente de Estados Unidos. Eso es una receta para el desastre para el pueblo libanés. ¿Hay alguna solución pragmática para eso, para lo que está ocurriendo en el Líbano? Well, after the 2006 war, Bueno, después de la guerra de 2006, Hezbollah, junto con sus aliados, reconstruyó todo el sur del Líbano y la Dahiyeh, el barrio del sur de Beirut, sin recibir ni un solo céntimo del gobierno libanés. Así que no creo que nadie en el sur del Líbano o en la Dahiyeh se imagine que esta vez el gobierno libanés lo vaya a hacer mejor, o que los grandes aliados que tiene detrás, los franceses, los estadounidenses o los saudíes, vayan a ayudar en la reconstrucción. Eso no va a pasar. Así que todo el mundo está esperando a que cesen las hostilidades, y todos saben ya que serán Hezbollah, sus aliados y el eje de la resistencia quienes van a financiar la reconstrucción. Y va a ser una reconstrucción rápida, igual que lo que ocurrió en 2006. Mientras tanto, and it's going to be a fast rebuild, just like happened in 2006. So, in the meanwhile, even during the ceasefire of 2025, many villagers attempted to rebuild with their own money, and the government of Nawaf Salam blocked them. They sent police and the military to stop people from rebuilding their homes. And there was confrontations that happened between the villagers and the police and the military. So I think that is a clear example of what Nawaf Salam would do if there is a cosa que no va a pasar. Nawaf Salam jugará la política con la reconstrucción de las viviendas y bloqueará el regreso de la población chií al sur. Esto forma parte de lo que quieren los israelíes, cambiar la demografía del sur del Líbano. Y la población no va a permitir que eso ocurra. And the population will not allow that to happen. Laith, una de las principales razones por las que los israelíes, los estadounidenses y básicamente los franceses están ejerciendo presión es el tema de Hezbollah. Dicen que Hezbollah no forma parte del gobierno, que Hezbollah está haciendo esto y aquello. Cuando observas las políticas de Hezbollah y la forma en que actúan en el Líbano, ¿crees que, supongamos que la ocupación terminara mañana, algo que en mi opinión es imposible? ¿Qué pasaría con Hezbollah y con el gobierno libanés? ¿Y cómo sería la combinación de fuerzas en el Líbano para formar algún tipo de gobierno unificado? Y creo que la estructura que estamos viendo ahora mismo tiene muchos problemas en el Líbano, porque establece que el primer ministro o el presidente deben ser cristianos y el jefe del parlamento musulmán, algo así. Esto es, primero, hay que modificarlo, hay que ajustarlo y después avanzar hacia otras cosas. Ya sabes, hay que definir una nueva estructura para el sistema político, para el ejército del Líbano. ¿Hay algún tipo de debate en esa dirección? Sí, desde 2018 ha habido debates sobre cambiar la constitución y el proceso electoral para que la gente pueda elegir a quien quiera, sin tener que votar necesariamente a alguien de su misma confesión. Y bueno, cada vez que Hezbollah impulsaba esos cambios, los partidos aliados con Estados Unidos se interponían y los bloqueaban. Lo que yo espero que ocurra al final de esta guerra, cuando termine, es que Hezbollah y los movimientos patrióticos del país se aseguren de que quienes traicionaron al Líbano durante la guerra paguen un precio por ello. Así que creo que, hasta ahora, Hezbollah ha estado conteniendo a la gente. Hezbollah has been holding people back. There's been demonstrations almost on a daily basis. Ha habido manifestaciones casi a diario, y Hezbollah está diciendo a sus seguidores que ya no vayan a las protestas, porque no quiere un enfrentamiento interno en el país mientras hay un enemigo externo avanzando en el sur.
Pero cuando la guerra termine, Nawaf Salam y Joseph Aoun tendrán que pagar un precio. Y creo que Hezbollah, esta vez, a diferencia del año 2000, cuando liberó el Líbano y decidió no hacerse con el gobierno, sí tomará el control junto con sus aliados y forzará los cambios que deben producirse para que el país no siga repitiendo los mismos problemas de siempre. No sé si alguno de los opositores de Hezbollah tomará las armas e intentará impedir que actúe, pero no creo que haya suficientes, esas milicias contrarias a Hezbollah dentro del país, como para ser efectivas. Y si deciden responder o hacer algo por el estilo, se estarían exponiendo a ser aniquilados. Así que cualquier crédito o simpatía que Hezbollah tuviera al final de la ocupación, en el año 2000, va a desaparecer. Y quienes colaboraron dentro del gobierno libanés y participaron en la muerte de civiles libaneses y de miembros de Hezbollah, ya sea coordinando con el enemigo o facilitando ubicaciones o lo que fuera, tendrán que pagar un precio. Esta vez no va a haber simplemente perdón para quienes colaboraron. Laith, how do you find the case of Syria? Laith, ¿cómo ves el caso de Siria? ¿Hay algún tipo de movimiento en Irak? La gente dice que están intentando hacer algún tipo de manipulación en Irak para debilitar los actos de resistencia. Luego, estarían motivando a las fuerzas sirias a hacer algo en la parte norte del Líbano, con el fin de reducir la influencia de Hezbollah en el país. Tal vez intentando atacar desde ambos lados, desde el norte y desde el sur del Líbano. ¿Cuál es tu interpretación de todo eso? What is your understanding of that? Sí, la situación en Irak. Obviamente, Estados Unidos está intentando limpiar el país de la resistencia, y eso no va a funcionar. Ese es el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos, que sus sueños son más grandes que la realidad, ¿vale? Quizá hace unos años podría haber pasado, pero ahora todo ha cambiado por completo. Además, el propio ejército iraquí fue entrenado por Irán después de la invasión del ISIS. Los grupos de resistencia, como Al-Hasht, Al-Shabi, las unidades de movilización popular, fueron los que realmente derrotaron al ISIS con la ayuda de Irán y de Hezbollah. Así que intentar eliminar al-Hasht al-Shabi usando a las fuerzas policiales locales o al ejército es una maniobra suicida. Y ni el ejército iraquí ni la policía están preparados para una confrontación así. Por eso hemos visto en los últimos días que la principal preocupación del nuevo primer ministro es detener y encarcelar a sus oponentes políticos y no a los líderes de milicias o grupos armados, porque eso provocaría una respuesta inmediata de esos grupos, y sus fuerzas militares y policiales no están preparadas para hacer nada. Y de nuevo, por eso escuchamos al primer ministro decir que las unidades de movilización popular y Hezbollah, Irak y otros, tienen hasta mediados de septiembre para desarmarse. Sí. Así que, entre ahora y mediados de septiembre, ¿quién sabe qué puede pasar? ¿Cuántas guerras habrán ocurrido para entonces? ¿Y si Irak estará implicado en esas guerras? ¿O qué hará Irán si el gobierno iraquí sigue actuando de manera colaboracionista? No creo que Irán vaya a permitir que nazca un nuevo régimen de Saddam Hussein en Irak. Así que, aunque a Irán no le guste intervenir en la política interna de otros países, desde luego no va a permitir que otro Saddam Hussein tome el control del país. Y eso ya lo vimos cuando el ISIS invadió Irak, cómo se movió el ejército iraní. No fue simplemente un observador externo, se implicó en esa lucha. Siria está muy frágil. Al-Julani en realidad no puede hacer mucho para ayudar a los israelíes, aunque quisiera. Hay una rebelión armada en el sur del país, en la región de Daraa, donde Al-Julani tomó prestado su nombre, Al-Shara. Al-Julani stole his namesake, Al-Shara. Al-Shara tribe or Al-Shara family are one of the biggest. La tribu Al-Shara o la familia Al-Shara es una de las más grandes del sur del país. Son muy patriotas. Y ahora él está permitiendo que caigan bajo el bombardeo israelí.
Así que incluso esa marca, ese nombre de Al-Shara, ahora le va a perjudicar, porque la tribu Al-Shara se ha convertido en víctima de la ocupación y la colonización israelí. Cuanto más utilice ahora el nombre Al-Shara, mientras la gente de esa familia sufre como víctima, más débil se vuelve. Bien, eso por un lado. También está Al-Suwaida, en el sur, la zona drusa que está fuera del control de Al-Julani. Hay muchas partes de la costa que tampoco controla. Y si Al-Julani mueve parte de sus tropas para atacar Líbano, más regiones de Siria se van a rebelar. More parts of Syria will rebel. And there's also, by the way, Y además, por cierto, algunos espectadores deben entender esto. Cuando el gobierno de Bashar al-Assad se derrumbó en Damasco, muchos generales sirios, con sus vehículos blindados y sus tanques, cruzaron tanto a Líbano como a Irak. Hay alrededor de 30.000 oficiales y soldados sirios con su equipo en Irak y otros 40 o 50.000 en Siria, que han permanecido en silencio. Pero si hay un ataque contra Irak o contra el Líbano por parte de Al-Gulani y los estadounidenses, esas tropas, esos oficiales y su equipo entrarán en acción. Así que hay muchas cosas que, en mi opinión, los estadounidenses no han calculado correctamente. I think the Americans have not calculated correctly. Laith, Israel is attacking Syria. Al-Julani Israel está atacando Siria. Al-Julani está matando a sirios. Han aparecido nuevas facciones del ISIS. Están luchando activamente entre ellos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esas nuevas facciones en Siria? Y por lo que veo, antes de venir a Damasco, estaban todos juntos. Estaban todos en Idlib. Y ahora mismo están peleando entre ellos. ¿Quiénes son? Son básicamente de Asia Central, de algunas zonas de China. Sí, casi todos los combatientes extranjeros ya han sido sacados de Siria. Quedan unos pocos, pero la mayoría han sido extraídos por Turquía y enviados al Sahel, a la región de Somalia y a la región de Sudán para continuar con la matanza que está ocurriendo allí y con la desestabilización de esos países en nombre de Estados Unidos e Israel. En parte, por eso Al-Julani ahora es más débil que antes. Ya no tiene a muchos de los combatientes extranjeros en el país. En cuanto a todo este teatro sobre el supuesto ataque del ISIS a los soldados de Julani en el desierto, creo que es más una puesta en escena, porque necesitan una excusa para explicar por qué Al-Julani no está defendiendo Daraa, de donde supuestamente procede su familia de la Sharia. Bueno, está ocupado luchando contra el ISIS, pero en realidad no hay una lucha verdadera entre el ISIS y Al-Julani. Es todo lo mismo. A mí me gusta llamarlos milicias camaleónicas, o contras, que cambian de color y de insignia en el hombro según el día y según las órdenes de sus jefes. Así que ISIS, HTS, Al-Qaeda, todas son organizaciones fabricadas por los servicios de inteligencia y van cambiando de color según conviene. En mi opinión, no hay enfrentamientos reales entre las tropas del ISIS y las del HTS. Es solo propaganda para los medios, una excusa para justificar por qué Al-Julani no está defendiendo el sur de Siria de los ataques y la ocupación israelí. Por último, diría que cuando hablamos de las tropas que Al-Julani tiene ahora bajo su mando, son unas 70,000. Y eso no es suficiente ni siquiera para dirigir el tráfico en un país tan grande como Siria. Así que el nivel de control es muy débil. Por eso la policía turca y el ejército turco son quienes realmente mandan en gran parte del norte de Siria. Hay pequeñas comisarías turcas en el norte, en Alepo, en Idlib y en otros lugares, porque Al-Julani ni siquiera puede encontrar suficiente personal para hacer ese trabajo. Al-Julani can't even find enough staff to do that work. Who has the upper hand, Laith, when it comes to Al-Julani? ¿Quién tiene la ventaja cuando hablamos de Al-Julani y su gobierno? ¿Son los Estados Unidos? ¿Es Turquía? ¿Y cómo ves la combinación de ambos actuando en Siria? Porque cuando se habla de atacar Líbano, por lo que hemos visto y escuchado del gobierno turco, básicamente dicen que no. Dicen, no vais a llegar tan lejos, no vais a ir contra Hezbollah.
están apoyando a Hezbollah en su intento contra la ocupación israelí. Al menos Erdogan habla en esos términos. No hay nada práctico que haya salido de eso, pero en la retórica están apoyando a Hezbollah. ¿Cómo lo ves tú? How do you see that? Sí, bueno, a ver, está claro, tienes razón. Antenam to una gran diferencia entre lo que dicen Erdogan y el gobierno turco y lo que realmente hacen. El enorme cambio de poder que se produjo en Asia Occidental tras la victoria de Irán en la Guerra de 44 días está alimentando ese tono más elevado en los discursos de Erdogan, pero no está cambiando la situación sobre el terreno. Así que bueno, creo que el régimen de al-Julani se derrumbaría incluso si Turquía dejara de apoyarlo solo por un día. Y no se trata solo del apoyo militar, sino también de la situación económica, porque a día de hoy Siria sigue sin exportar petróleo ni gas y no ha solucionado los problemas que tenía, la destrucción de su base agrícola y de su base industrial. No hay trabajo para la gente, no hay empleo, no hay comida, y gran parte de los productos que ahora mismo llenan ese vacío en el mercado sirio son productos turcos. Así que si Turquía decidiera dejar de exportar a Siria, la población siria pasaría hambre, ¿verdad? The Syrian population will starve, right? So Turkey has the biggest say. Así que Turquía tiene la mayor influencia sobre el régimen de gobierno de al-Julani, seguida por Estados Unidos. Y ahora parece que también está empezando a formarse un acuerdo entre Arabia Saudí y Turquía, que antes eran adversarios en la región, entre la hermandad musulmana y el discurso wahhabí. Ahora vemos una alineación entre ambos, y sinceramente, no sé, ¿quién más tiene más peso que Erdogan? No creo que haya nadie con más influencia que él sobre el régimen de al-Julani. Así que, si estamos viendo esta continuación de ataques desde Siria por parte de Israel, es porque Erdogan lo está permitiendo. Y existe una especie de acuerdo de reparto de poder con Israel, donde Israel ocupa el sur y Turquía ocupa el norte, y luego el centro del país es casi una tierra de nadie, gobernada por al-Julani. No man's land almost that is ruled by al-Julani. Me da la impresión de que Israel ve a Siria como un objetivo más fácil que el Líbano, porque ahora mismo pueden enviar a sus colonos a esa zona. ¿Cree usted que realmente quieren enviar colonos a Siria para ocuparla bajo el nuevo tipo de régimen de al-Julani y con el apoyo de Turquía? I think Israel would steal any land that it can put its hands on, where there's somebody not resisting it. Obviously, as we see, there's beginnings of resistance now building in the south of Syria, out of control of al-Julani. So those 3-4 days of clashes that we've seen in the Daraa province are indications that there will be a strong resistance being born in this vacuum where al-Julani is not sending his troops to defend the borders of the country. Y aunque Hezbollah y el Eje de la Resistencia llevaban años intentando crear una base de resistencia allí, el obstáculo que tenían delante era que no encontraban una población local, autóctona, que formara parte de esa resistencia. Por eso, fueron los chiíes y otros grupos que venían de fuera del sur de Siria quienes acudieron a defender la zona. Ahora estamos viendo los primeros pasos de una milicia local que está empezando a responder contra los israelíes. Es posible que el Eje de la Resistencia se acerque a esta nueva formación y busque la manera de ofrecerle apoyo financiero y militar para defender el sur de Siria. Y claro, ese sería el escenario que más temen los israelíes. Por eso, están intentando construir una alianza en Sueida para bloquear las posibles rutas de suministro que podrían llegar a Daraa desde el Eje de la Resistencia. Laith, ¿cómo se percibe en Líbano el memorando de entendimiento entre Irán, Estados Unidos e Israel? Porque después de ese acuerdo, tras ver el memorando israelí, el presidente del Parlamento libanés dijo que para nosotros el punto clave sería
la primera cláusula del memorando entre Irán y Estados Unidos. Ese es el logro, eso es lo que buscamos. Y en general, ¿cómo se sienten respecto a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos? How do they feel about what's going on between Iran and the United States? I think everybody is watching and realizing Creo que todo el mundo está mirando y dándose cuenta de que la guerra aún no ha terminado. Estamos viendo los primeros indicios de fracturas dentro del orden imperialista, ya sea entre Kushner y J.D. Vance, que están negociando por caminos distintos, o en los desacuerdos que están surgiendo entre el ejército y el gobierno estadounidense, y en cómo los intereses de los sionistas chocan con los de los imperialistas en la región. Todo esto indica que nada de lo que se está escribiendo ahora mismo se va a aplicar, porque no hay un liderazgo claro y hay conflictos internos en todo el eje, en el lado imperialista. Incluso si miramos a los vasallos locales de Estados Unidos, vemos como todos están dando bandazos o intentando salvarse mientras el barco se hunde. flip-flopping or trying to save themselves as the ship is sinking. So I think in the next few days, Creo que en los próximos días o semanas, quizá para cuando termine el Mundial, habrá una confrontación total de nuevo en la región, con Irán implicado. No creo que la batalla en el sur del Líbano se detenga ni un solo día. Estados Unidos e Israel están intentando crear hechos sobre el terreno durante esta pausa, en este momento de calma, mientras vemos el intento de golpe o depuración en Irak, la posibilidad de ataques en Yemen y ahora los problemas que están generando en el Líbano. Esto es lo que están haciendo Estados Unidos e Israel durante esta tregua. Y por eso está claro que Irán no puede quedarse de brazos cruzados mientras los países aliados con él son aplastados, justo mientras negocian. Por eso creo que en cualquier momento volveremos a una confrontación militar total en la región. to full military confrontation in the region any minute now. Yeah. Mm. Unfortunately, I feel the same way. Yeah. Por desgracia, siento lo mismo. Muchísimas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Por favor, entrad en freepalestine.video y seguid a Laith y a Free Palestine TV en YouTube. Y si queréis ayudar más, podéis ir a freepalestine.video, justo debajo de su nombre, freepalestine.video, y apoyad a Laith. Está haciendo un trabajo increíble. Estuvo en España. Antes de terminar, cuéntanos un poco qué ha pasado en Europa. ¿Qué hiciste? ¿Y cuál sería el resultado? Come with more segment to poder o cohetía. What would be the outcome and how can we learn about your sort of report there? Yes, the teams are right now editing all the Sí, sí. Los equipos están ahora mismo editando todos esos mini documentales que grabamos en Portugal y en España. Grabamos sobre los movimientos por Palestina y sobre el eje de resistencia en los dos países. También filmamos algunas cosas que me dejaron realmente sorprendido, como colonias nuevas, solo para judíos, que se están construyendo en Portugal, con zonas valladas, literalmente colonias. Y grabamos fábricas que están produciendo el fósforo blanco que se está utilizando contra civiles en Líbano y en Palestina. Esa fábrica estaba justo a las afueras de Barcelona, en España. Hubo algunas sorpresas para mí, incluso durante la investigación, cuando descubrí que la ciudad más antigua de toda Europa se llama Cádiz. Está en el sur de lo que hoy es España y fue construida por los cananeos hace 6.000 años. And it was built by the Canaanites 6,000 years ago. So, Y bueno, para quienes no lo sepan, la única capital de toda Europa que fue construida desde cero por los pueblos árabes, los árabes musulmanes, es Madrid. Así que Madrid, que hoy alberga básicamente a los nacionalistas y a los fascistas de España, fue construida completamente por los árabes desde la nada. Antes de eso no era más que un pequeño oasis sin importancia. Hay muchas lecciones de historia que muestran lo profunda que es la relación entre el oeste y el este del Mediterráneo. Una relación que se remonta a más de 6.000 años. Y por eso resulta tan antinatural la situación actual de España y Portugal dentro del bloque imperialista. Espero que la gente disfrute todos los documentales que hemos producido y las entrevistas que hicimos con activistas e historiadores de ambos países. Son países preciosos, es gente maravillosa. Ojalá también
puedo retentor som bra system i desta. liberate themselves also from Zionist and imperialist control. Thank you Muchas so gracias, much, Leith. Nos vemos pronto. Leith. Thank Gracias, you. Nima. Nos vemos pronto. Adiós.